a dar inicio a esta clase de este día. Vamos a compartir pantalla. Pueden ver la presentación. Sí, se mira. Mira. Bueno, vamos a comenzar entonces. Miren, este día vamos a hablar de la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, conocida coloquialmente como ley IVA, o ley del impuesto IVA. Esta ley es del año de 1992, como pueden ver. Es el decreto legislativo 296 del 24 de julio del 92, que fue publicado el 31 de julio de 1992. En el artículo 1 y 2, en el 1 se establecen los hechos generadores. En IVA tenemos 5 hechos generadores. Es la transferencia de bienes muebles corporales, la importación, la exportación, la prestación de servicios, el autoconsumo y la exportación. Esos son los hechos generadores, ¿verdad?, de la ley de impuesto IVA. La transferencia de bienes muebles corporales, la prestación de servicios, la exportación de servicios, el autoconsumo y la importación. Son 5 hechos generadores. Eso se define en el artículo 1. En el artículo 2 se establece que la ley se va a aplicar independientemente de la existencia de otros tributos que graven los mismos actos o hechos generadores establecidos en la ley de IVA. Y así vemos que en el caso, por ejemplo, de los impuestos específicos y al valor en los impuestos al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a la base imponible del IVA se suman esos tributos y sobre esa base se calcula el impuesto de IVA con base al artículo 48 letra G de esa misma ley. La ley separa cada hecho generador en los artículos 4, 8, 12, 16, 72. En el artículo 4 regula lo que es la transferencia de bienes muebles corporales, que es el primer hecho generador que está regulado en la ley. La transferencia de dominio a título oneroso de bienes muebles corporales. Y en el artículo 5 da la definición de qué se entiende por un bien mueble corporal. Y bueno, los bienes muebles corporales son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro, que se pueden ver, se pueden tocar, se pueden percibir por los sentidos. Para efectos de la ley, se comprende cualquier bien tangible que sea transportable de un lugar a otro por sí mismo o por fuerza o energía externa. No se consideran los títulos valores no se consideran bienes muebles corporales, ¿no?, ni los instrumentos financieros, sino que son incorpóreos, son bienes incorpóreos, salvo que un título valor esté respaldado por un bien mueble corporal, que la tenencia del título le da el derecho de propiedad sobre ese bien mueble corporal, que es lo que regula el artículo 7 literal D. También se consideran hechos generadores los mutuos dinerarios, créditos en dinero o cualquier forma de financiamiento
Eso, para estos efectos, se consideran prestaciones de servicio. Los mutuos son préstamos de consumo. Los créditos. Entonces, para los efectos de esta ley se consideran que son prestación de servicio. Luego el artículo 6 da el concepto de transferencia. Para los efectos de esta ley se entiende como transferencia de dominio de bienes muebles corporales, no solo la que resulte del contrato de compraventa por el cual el vendedor se obliga a transferir el dominio de un bien y el comprador a pagar su precio, sino también las que resultan de todos los actos, convenciones o contratos en general que tengan por objeto transferir o enajenar a título oneroso el total o una cuota del dominio de esos bienes, cualquiera que sea la calificación o denominación que le asignen, las partes o interesados, las condiciones pactadas por ellos, o se realice a nombre y cuenta propia o de un tercero. Estamos hablando aquí que la transferencia es el traspaso del bien, es el traspaso del dominio del bien. Yo entrego el bien a otra persona y se lo estoy vendiendo. En el artículo 7 se establecen una serie de actos que constituyen transferencia. En el concepto de transferencia de dominio como hecho generador del impuesto, el dominio o posesión del bien, ¿verdad? Yo soy dueño de un bien que me ha sido transferido, ya sea por una venta y que pudo haber estado amparado en un contrato. Entre otros, los siguientes actos, convenciones o contratos que se refieran a bienes muebles corporales provenientes de transferencias efectuadas en públicas subastas, adjudicaciones en pago o remate de bienes muebles corporales pertenecientes a contribuyentes del impuesto. Por ejemplo, en las aduanas, cuando las mercancías caen en abandono, porque la ley establece un plazo para que el contribuyente pague los impuestos, y si no, y si se mantienen en los recintos aduaneros y no se pagaron los impuestos y se le venció el plazo, entonces la aduana procede a subastarlo, ¿no? Igual cuando hay liquidaciones de sociedades, ¿verdad? Los bienes de las sociedades se liquidan, se subastan al mejor postor. Eso constituye transferencia para efectos de la ley. Y la transferencia de dominio es un hecho generador. Las permutas, y aquí se da un intercambio de bienes, ¿verdad? Yo recibo un bien y a cambio, bueno, yo entrego un bien y a cambio recibo otro de la misma naturaleza. Las daciones en pago. Cuando yo efectúo pagos, no en efectivo, sino que lo puedo hacer por medio de un bien inmueble. Ese es un contrato, las daciones en pago. Cesión de títulos de dominio de bienes muebles corporales, cuando los bienes se los entrego a otra persona, un título que ampara la posesión de un bien mueble. Y lo hago por endoso. Mutuos o préstamos de consumo en que una parte entrega a la otra cosas fungibles con cargo de restituir a otras tantas del mismo género y calidad. Las cosas fungibles son cosas intercambiables. El dinero es una cosa fungible. Aquí estamos hablando de préstamos de consumo. Aportes de bienes muebles corporales propios del giro a sociedades u otras personas jurídicas, sociedades nulas, irregulares o de hecho, y en general a entidades o colectividades sin personalidad jurídica. Cuando se constituyen las sociedades, ¿verdad? O ya sea, aunque sea irregular o de hecho, cada quien aporta escritorios, todas esas cosas constituyen transferencias. Transferencias de bienes muebles corporales propias del giro con ocasión de la modificación, ampliación, transformación, fusión, otras formas de reorganización de sociedades. Cuando hay una fusión o absorción de una sociedad absorbe a otra. Entonces, esos bienes que se traspasan también constituye hecho generador del impuesto. Adjudicaciones y transferencias de bienes muebles corporales efectuadas como consecuencia de disoluciones y liquidaciones o disminuciones de capital de sociedades u otras personas jurídicas.
sociedades nulas irregulares o de hecho, entes colectivos. En los casos indicados en este literal no será objeto a gravamen la transferencia de bienes muebles corporales cuando el adjudicatario fuera el mismo socio o accionista que lo aportó y dicho bien no se encontraba grabada con el impuesto IVA. Vaya, aquí adjudicaciones y transferencias son ventas que se dan como consecuencia de las disoluciones y liquidaciones de sociedades, ¿no? Y también incluye las disminuciones de capital, transferencias de establecimientos o empresas mercantiles respecto únicamente a los bienes muebles corporales del activo realizable incluidos en la operación. El activo realizable son los bienes que se tienen disponibles para la venta. Constitución o transferencia onerosa del derecho de usufructo, uso o de derecho de explotar o de apropiarse de productos o bienes muebles por anticipación extraídos de canteras, minas, lagos, bosques, plantaciones, almácigos y otros semejantes. Bueno, el usufructo es una figura jurídica en donde existen dos sujetos. El nudo propietario, que es el dueño del bien, y el usufructuario, que es el que usa y goza la cosa. Entonces, generalmente se da entre familiares. El padre le da en usufructo una casa al hijo, el hijo la habita y él se reserva la nuda propiedad, es decir, él es el dueño, el hijo solo usa, goza y disfruta el bien, pero no puede disponer de ese bien. Ahora, el caso de los... quiero ver, bienes muebles por anticipación. Estos son los que se encuentran adheridos a la tierra. Por ejemplo, los árboles. Y que, bueno, un árbol se puede vender y se corta, lo hacen madera. Las minas, canteras, dice, promesa de venta seguida a la transferencia de la posesión. Este es un contrato que se da, la promesa de venta entre dos personas y pues se establece un plazo estipulado para que se perfeccione la compraventa, que constituye hecho generador. En general, toda forma de entrega onerosa de bienes que da a quien los recibe la libre facultad de disponer económicamente de ellos como si fuera propietario. Transferencias de bienes muebles corporales efectuadas por sujetos pasivos cuyos bienes hayan sido adquiridos por estos en pago de deuda. Esto se incorporó posteriormente. A veces los contribuyentes era una forma de evadir el impuesto. Se inventaban deudas, ¿no? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Entonces, hoy constituye un hecho generador. Momento en que se causa el impuesto. Bueno, acá normalmente la ley establece 3 momentos. Cuando se entrega el bien, cuando se emite el documento o cuando se efectúa el pago. O cuando la persona tiene a su disposición el bien. Entonces, esos son los 4 momentos. En las transferencias de dominio, como hecho generador, se entiende causado el impuesto cuando se emite el documento que da constancia de la operación. Si se pagara el precio, se entregara real o simbólicamente los bienes antes de la emisión de los documentos respectivos, o si por la naturaleza del acto, por otra causa, no correspondiera dicha emisión, la transferencia de dominio y el impuesto se causará cuando tales hechos tengan lugar. El que ocurra primero, ¿no? En las entregas de bienes en consignación, el impuesto se causará cuando el consignatario realice alguno de los hechos indicados en el inciso anterior. El impuesto se causa aun cuando hay omisión o mora en el pago del precio o que éste no haya sido fijado en forma definitiva por las partes. Entonces, la regla general es que el impuesto se causa al momento de emitirse el documento, o al momento de efectuarse el pago, o al momento de entregarse el bien, o que esté a disposición del contribuyente. Cambio o devolución de bienes y situación territorial de esto. Bueno, acá se da las devoluciones de bienes, ¿verdad? Que esos constituyen... bueno, se emite una nota de crédito porque es una disminución de la venta.
y debe estar debidamente documentado. Artículo 9. El cambio de devolución de bienes, productos o mercaderías por encontrarse en mal estado, con el plazo para su consumo vencido, averiadas por no corresponder a la realmente adquirida u otras causas semejantes, no constituirá una nueva transferencia, sino que producirá en la determinación del impuesto los efectos que se establecen en el artículo 62, numeral primero, letra A de esta ley, a menos que se compruebe el propósito entre las partes de celebrar nuevo contrato. Entonces aquí se emite una nota de crédito, hay una disminución en la venta. El artículo 10, las transferencias de dominio constituirán hechos generados del presente impuesto cuando los respectivos bienes muebles corporales se encuentren situados, matriculados o registrados en el país, no obstante que pudieran encontrarse colocados transitoriamente en él o en el extranjero, y aun cuando los actos, convenciones o contratos respectivos se hayan celebrado en el exterior. Se consideran situados en el territorio nacional para los efectos de esta ley los bienes que se encuentren embarcados desde el país de su procedencia al ser transferidos a adquirentes no contribuyentes del impuesto. Vaya, entonces, para efectos tributarios, aquí se toma en consideración la ubicación de los bienes en el territorio nacional, aunque los pagos o los contratos se efectúen fuera del territorio nacional. El artículo 11 regula el autoconsumo. Así se le denomina retiro de las empresas de bienes muebles corporales para uso o consumo de la misma empresa, o de los socios, o de los accionistas, etc. Constituye hecho generador del impuesto el retiro de desafectación de bienes muebles corporales del activo realizable de la empresa, o sea, de los inventarios, aún de su propia producción, efectuados por el contribuyente con el destino al uso o consumo propio de los socios, directivos o personal de la empresa. Asimismo, constituye hecho generador del impuesto asimilado a transferencia a los retiros de bienes muebles corporales destinados a rifas, sorteos o distribución gratuita con fines promocionales, de propaganda o publicitario, sean o no del giro de la empresa, realizados por los contribuyentes de este impuesto. Ustedes ven que a veces en algunas instituciones dan productos promocionales, ¿no? Calendario, dan alguna cuestión. Eso se considera autoconsumo y está grabado con el impuesto. Se consideran retirados o desafectados todos los bienes que faltaren en los inventarios y cuya salida a la empresa no se debiera a caso fortuito, fuerza mayor o a causas inherentes a las operaciones, modalidades de trabajo o actividades normales. No se entiende como retirados de la empresa ni grabados como tales aquellos bienes que sean trasladados desde el activo fijo siempre que sean necesarios para el giro del negocio, al igual que los bienes donados por el contribuyente a las entidades a que se refiere el artículo 6, inciso segundo de la ley de renta, calificadas previamente por la DGI. Bueno, si vende muebles el contribuyente, puede destinar de su activo realizable escritorio, ¿no?, a su activo fijo. O las donaciones que se realizan a las instituciones, a las ONGs, instituciones sin fines de lucro, de utilidad pública o fundaciones de utilidad pública. ¿En qué momento se causa el impuesto? Cuando se retira el bien, cuando se realiza el autoconsumo. El retiro de bienes de la empresa constituye hecho generador del impuesto respecto de aquellos que se encuentren situados, matriculados, registrados o colocados permanentemente o transitoriamente en el país, no obstante que podría encontrarse transitoriamente fuera de él. La importación e internación de bienes y servicios. Bueno, la importación se realiza cuando una mercancía viene del extranjero para su uso o consumo en el territorio nacional. Eso es importación. Y la importación de servicios es cuando se presta un servicio en el territorio nacional por un sujeto que se encuentra domiciliado en el extranjero.
aunque el contrato se perfeccione fuera del territorio nacional. Constituye hecho generador del impuesto la importación e internación definitiva. Internación, para efectos de la ley de IVA, en el reglamento se define que es la importación en realidad cuando las mercancías provienen del territorio centroamericano. Cuando provienen fuera del territorio centroamericano son importaciones. La importación e internación definitiva del país de bienes muebles corporales y de servicios. Las subastas o remates realizados en las aduanas constituyen actos de importación o internación. Existe importación o internación de servicios cuando la actividad que generan los servicios se desarrolla en el exterior y son prestados a un usuario domiciliado en el país que los utiliza en él, tales como asesorías, asistencias técnicas, marcas, patentes, modelos, informaciones, programas de computación y arrendamientos de bienes corporales. También, ¿en qué momento se causa el impuesto? Son los mismos requisitos en el caso de la transferencia. Cuando se emite el documento que dé constancia de la operación por parte del prestador del servicio, cuando se realice el pago o cuando se determinó la prestación. Esos son los tres requisitos. Cuando se emite el documento que dé constancia de la operación por parte del prestador del servicio, cuando se realice el pago o cuando se determinó la prestación. Respecto a los bienes que se importen o internen acogidos a regímenes aduaneros especiales, el impuesto se devenga en su totalidad o por la diferencia según fuera el caso, al quedar los bienes entregados a la libre disponibilidad de los importadores por haberse convertido la importación o internación en definitiva. Bueno, cuando hablamos de legislación aduanera, hablamos de regímenes aduaneros y entonces tenemos regímenes aduaneros definitivos como es la importación y exportación, que la mercancía, en el caso de la importación, se consume en el territorio nacional, se nacionaliza, o la exportación sale del territorio nacional para su uso o consumo en el extranjero, pero hay regímenes suspensivos y liberatorios de impuestos. En el caso de los regímenes suspensivos, son aquellas mercancías que pueden venir al territorio nacional por un determinado tiempo y entran, entran exentos del impuesto en ese plazo. Por ejemplo, en la feria internacional, ¿verdad? Cuando se daba la feria internacional, las mercancías que están en exhibición del extranjero estaban amparadas al régimen de importación temporal con reexportación en el mismo estado, que son 6 meses, establece la ley, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, y si esa mercancía no se saca en ese plazo, se genera la importación definitiva y debe pagarse el impuesto. En el caso de los regímenes liberatorios, que estos son exentos de impuestos, las zonas francas, industriales y de comercialización, estas empresas están exentas de impuestos, pero si efectúan ventas de la mercadería que producen al territorio nacional, deben de pagar los impuestos respectivos. Luego tenemos las prestaciones de servicio. El hecho generador constituye hecho generador del impuesto las prestaciones de servicios provenientes de actos, convenciones o contratos en que una parte se obliga a prestarlos y la otra se obliga a pagar como contraprestación una renta, honorario, comisión, interés, prima, regalía, así como cualquier otra forma de remuneración. También lo constituye la utilización de los servicios producidos por el contribuyente destinados para el uso o consumo propio de los socios, directivos, apoderados o personal de la empresa, al grupo familiar de cualquiera de ellos o a terceros. No se incluyen en el concepto anterior los pagos por indemnizaciones de perjuicios o siniestros. Eso no está excluido. No constituye hecho generador las donaciones de servicios de carácter gratuito e irrevocables producidos por el contribuyente realizadas a las entidades a que se refiere el artículo 6 de la ley de renta. Que hayan sido calificadas por la DGI y que no beneficien al contribuyente según lo establece el artículo 32 de la ley de renta. Es decir, que no sea un subterfugio del contribuyente para beneficiarse. Y aquí establece, al igual que el artículo 4,
7, 4, 5, 6 y 7, una serie de actos que para efectos de la ley se consideran servicios. Y tenemos acá, para los efectos del impuesto son prestaciones de servicios todas aquellas operaciones onerosas que no consistan en la transferencia de dominio de bienes muebles corporales señalados entre las siguientes: prestación de toda clase de servicios, sean permanentes, regulares, continuos o periódicos, asesorías técnicas y elaboración de planos y proyectos, arrendamientos de bienes muebles corporales con o sin promesa de venta u opción de compra, su arrendamiento, concesión o cualquier otra forma de una opción de compra, arrendamientos, subarrendamientos, destinados a actividades comerciales, industriales, de servicios, de cualquier otra actividad, con o sin promesa de venta u opción de compra, usufructo, concesión o cualquier otra forma de cesión del uso o goce de todo tipo de inmuebles, establecimientos, empresas mercantiles. Bueno, estos son prestaciones de servicio. Arrendamiento de servicios, confeccionar o ejecutar por sí o bajo su dirección una obra material mueble con materias primas aportadas por quien encarga la obra. Acá es cuando se da obras, construcción de obras por administración, ¿verdad? Aquí el contribuyente solo paga la mano de obra o el servicio, pero es el contribuyente el que pone los materiales. Ejecución de obras de ingeniería o similares en que se emplean materiales o medios suministrados por quien encarga la obra, similar, ¿verdad? Instalación, confección de obras de especialidades o de movimientos de tierra pactados por administración o mandato por precio alzado o unitario. Bueno, por administración, como les digo, es cuando el contribuyente encarga la obra, pero el contribuyente pone los materiales. Entonces, le presta el servicio el otro contribuyente, pone la mano de obra. Y, por decirlo así, le presta un servicio. Y por precio alzado es cuando el contribuyente encarga la obra y es el constructor el que pone los materiales. El contribuyente le puede decir, mire, construyame un edificio. Entonces, solo pone el terreno el contribuyente y entonces el constructor pone los materiales, ¿verdad? Y construye la obra y le entrega el edificio. Reparaciones, transformaciones, ampliaciones que no significan una confección o construcción de una obra inmueble nueva y los trabajos de mantenimiento, reparación y conservación de bienes muebles e inmuebles. Contratos generales de construcción o edificación de inmuebles nuevos por administración o mandato en que el ejecutor o constructor aporta solamente su trabajo personal y el que encarga la obra construcción suministra los materiales. La construcción o edificación de inmuebles nuevos convenidos por un precio alzado en los cuales los materiales principales son suministrados íntegra o mayoritariamente por el contratista, las comisiones, los mandatos, las consignaciones, ventas en remate o celebrados con instituciones de subasta, ferias o bolsas. Aquí estamos hablando de intermediarios, ¿no?, que prestan ese tipo de servicio. Transporte o flete de carga terrestre, aéreo y marítimo y de pasajeros aéreo y marítimo. Los prestados en el ejercicio liberal de profesiones universitarias, ¿no?, abogacía, contaduría, ingeniería, cualquiera de esas. El arrendamiento, subarrendamiento, concesión o cualquier otra forma de cesión del uso o goce de marcas, patentes de invención, procedimientos o fórmulas industriales y otras prestaciones de servicio. El pago de dietas o cualquier otro monumento de igual o similar naturaleza, salvo las dietas por servicios regidos por la legislación laboral. Eso no está incluido acá, no constituye hecho generador. Y los prestados por los empleados y funcionarios públicos, municipales y de instituciones autónomas. Aquí están regidos por la legislación laboral. Existe un contrato de trabajo, ya sea por el Código de Trabajo o por la Ley del Servicio Civil.
El pago de membresías, cuotas o cualquier otra forma de pago de similar naturaleza que genere una contraprestación del uso, goce, disfrute de bienes o servicios, indistintamente de la manera en que se reciban. Por ejemplo, si usted pertenece a una asociación de abogados o al Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, esa membresía que paga está grabada con el impuesto. Se asimila prestaciones de servicios, los reintegros o reembolsos de gastos, los cuales se grabarán con el presente impuesto al momento de su pago. Aquí cuando existe la liquidación del servicio, entonces se dan reintegros y eso está grabado. No se encuentran comprendidos en esta disposición los reintegros o reembolsos de gastos en concepto de seguros, alimentación y viáticos que reciban los trabajadores, o sea, los regidos por la legislación laboral, así como aquellos reintegros o reembolsos que cumplan con la excepción establecida en el artículo 51 literal A de la presente ley, siempre que el mandatario no se hubiera deducido créditos fiscales en relación con dicha suma. El artículo 51 del Código Tributario, vamos a ver, el artículo 51 del Código Tributario lo vamos a ver, perdón, de la ley de IVA, el artículo 51, lo vamos a buscar por acá. ¿Cuál era? Literal A. No, aquí estoy en el Código Tributario, en la ley de IVA. Vamos a ver, lo vamos a buscar por acá, el 51. Entonces, literal A. Estas son adiciones a la base imponible. Cuando hablamos de adiciones a la base imponible, son aquellos costos o gastos que se suman a la base imponible para calcular el impuesto. Y a esto se refiere, se excluyen de la base imponible las multas o sanciones estipuladas en cláusulas penales convencionales, como asimismo los intereses pagados a terceros distintos del vendedor o proveedor o prestador de servicios por concepto de financiamiento de la operación. A esto es que se refiere la disposición que no constituye prestación de servicio. Vamos a ver de nuevo. ¿En qué momento se causan impuestos? También siempre son los mismos criterios. Cuando se emita alguno de los documentos señalados, bueno, 97 y 100 no, ¿verdad? Es el 97 antes de que existiera el Código Tributario, en la ley de IVA se regulaban los documentos. Pero cuando surge el Código Tributario, se derogan estas disposiciones. Y hoy pues se regulan en el artículo 114. Aquí estamos hablando de los comprobantes de crédito fiscal, las facturas, estamos hablando de las notas de créditos y de débito que regulaba el artículo 100. Cuando se dé término a la prestación del servicio, cuando se entregue el bien objeto del servicio en arrendamiento, subarrendamiento, uso o goce, por ejemplo, los arrendamientos de locales comerciales, cuando se entregue o ponga a disposición el bien o la obra, si la prestación incluye la entrega o transferencia de un bien o ejecución de una obra. Cuando se pague totalmente el valor de la prestación, de la contraprestación o precio convenido, o por cada pago parcial del mismo, según sea el caso. Se acredite en cuenta o se ponga a disposición del prestador de los servicios, ya sea en forma total o parcial, aunque sea con anticipación a la prestación de ellos. Cualquiera de estas situaciones es la que ocurra primero. En la prestación de servicios permanentes, regulares, continuos, o en los suministros de servicios periódicos, el impuesto se causa al momento de emitirse cualquiera de los documentos señalados en el artículo 114. El 97 ha sido derogado del Código Tributario, el 97 de la ley de IVA.
o al término de cada periodo establecido para el pago según cuál hecho acontezca primero, independientemente de la fecha de pago del servicio. O sea, cuando se ponen cuotas mensuales, ¿no? En los arrendamientos con opción de compra o promesa de venta, el impuesto se causa al momento de ser exigible los cánones de arrendamiento o al perfeccionarse la venta. Vaya, territorialidad de los servicios. Si el servicio se presta en el territorio nacional, aunque se haya pagado fuera de él o se haya celebrado un contrato fuera del territorio nacional, se considera gravado con el impuesto. Entonces, el artículo 19 establece que las prestaciones de servicio constituirán hechos generadores del impuesto cuando ellos se presten directamente en el país. Ese es el criterio. No obstante que los respectivos actos, convenciones o contratos se hayan perfeccionado fuera de él, y cualquiera que sea el lugar en que se pague o se perciba la remuneración. Se entenderá que el servicio es prestado en el territorio nacional cuando la actividad que genera el servicio es desarrollada en el país. Si los servicios se prestan parcialmente en el país, solo se causará el impuesto que corresponda a la parte de los servicios prestados en él, pero se causará el total del impuesto cuando los servicios son prestados en el país, aunque no sean exclusivamente utilizados en él, como por ejemplo cuando ellos se relacionen con bienes, transportes o cargas en tránsito. Los servicios de transporte procedentes del exterior que hayan sido gravados con el impuesto establecido en esta ley, al ser adicionados a la base imponible de la importación liquidada por la DGA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 literal G de esta ley, no serán gravados nuevamente con el referido impuesto. Y es que forman parte de la base imponible del DAI, de los derechos arancelarios a la importación, los gastos de flete y transporte que haya incurrido el contribuyente. Entonces, al valor de las mercancías que se están importando se le suma el valor del flete y del seguro. O sea, el flete es el transporte y todos aquellos gastos en que se incurra para traer los bienes al territorio nacional. Entonces, eso se grava con los derechos arancelarios a la importación y luego se suman también a la base imponible del impuesto IVA. Entonces, se suma el valor de la mercancía más el seguro, el flete y más el DAI, el impuesto a la importación. Y eso es la base imponible y sobre ese valor se calcula el impuesto del 13% de IVA. También tenemos las operaciones de exportación. Las operaciones de exportación están gravadas con tasa 0%. Están grabadas con tasa del 0% y eso tiene una razón de ser, ¿verdad? Eso implica que no generan débito fiscal. Las ventas internas, porque la exportación es una venta al exterior, las ventas internas sí generan débito fiscal porque cuando se efectúa una venta se cobra el 13% de IVA, porque está grabada con el 13%. Sin embargo, en el caso de las exportaciones, la tasa es el 0%. Eso implica que todos aquellos costos y gastos relacionados o todos aquellos créditos fiscales que están relacionados con la actividad exportadora, o sea, todos los insumos que compra el contribuyente para producir los bienes y exportarlos posteriormente, esos están grabados con IVA, con el 13%. Entonces, al contribuyente que se dedica al 100% de la actividad exportadora o que se dedica a un 50% o una parte de sus ventas sean exportaciones, cuando efectúa compras en el territorio nacional, le emiten créditos fiscales, le cobran IVA. Pero cuando vende al exterior, no cobra IVA porque están grabadas con
la tasa del 0%. Eso implica que tienen un incentivo fiscal, y el incentivo fiscal es que le devuelven el remanente de crédito fiscal, porque el impuesto que se paga en el caso de IVA es la diferencia entre el débito y el crédito fiscal. El débito es el IVA que yo cobro cuando efectúo una venta, y el crédito es el IVA que me cobran cuando yo efectúo una compra. La diferencia entre el débito y el crédito fiscal me da el impuesto por pagar. Normalmente el débito es mayor al crédito, pero cuando el crédito fiscal es mayor al débito fiscal, entonces se genera un remanente de crédito fiscal. Y este problema es el que tienen generalmente las personas que se dedican al 100% a la actividad exportadora o a un porcentaje alto de exportaciones. Y entonces tienen derecho a que se les devuelva el remanente de crédito fiscal, que no puede ser superior al 13% del monto de las exportaciones efectuadas. Si ahí le queda algún remanente, lo tiene que seguir sumando hasta su total deducción. La regla general acá es que, según establece la ley, que si yo tengo remanente de crédito fiscal, me lo voy a ir deduciendo en las siguientes declaraciones hasta su total extinción, ¿verdad? O si no, puedo solicitar la devolución de ese remanente. Entonces, el artículo 74 establece: están afectas a estas normas especiales las exportaciones consistentes en transferencias de dominio definitivas de bienes muebles corporales destinadas al uso y consumo en el exterior, y las prestaciones de servicios realizadas en el país a usuarios que no tienen domicilio ni residencia en él, y los servicios estén destinados a ser utilizados exclusivamente en el extranjero. No se entenderán utilizados exclusivamente en el extranjero las prestaciones de servicios realizadas en el país a usuarios que no tienen ni domicilio ni residencia en él, consistente en la conexión, continuación o terminación de servicios originados en el exterior, en cuyo caso debe aplicarse la tasa estipulada en el artículo 54 de la ley. ¿Quiénes son estos? Las llamadas telefónicas que se originan en el exterior, ¿verdad? Pues se hace aquí la llamada, aquí se cobra el impuesto y no constituye una exportación. Entonces, como les decía, están grabadas con una tasa del 0%, las exportaciones. El artículo 76 establece que el crédito fiscal generado al adquirir bienes y al utilizar servicios necesarios para realizar la actividad exportadora podrá deducirse del débito fiscal que se origine por las operaciones internas grabadas en el impuesto, que también pudieran haberse realizado en el mismo periodo tributario de la exportación. Recuérdense que en el caso de IVA, el periodo tributario es mensual. Entonces usted va a solicitar la devolución de su remanente de crédito fiscal por cada periodo tributario en que se le genere. Si el crédito fiscal excediera al débito fiscal de dicho periodo, el remanente podrá deducirse en los periodos tributarios siguientes hasta su total extinción. Esta es la regla general. O también podrá acreditarse contra el impuesto que regula la presente ley, retenido, percibido o generado en las importaciones de bienes, otros impuestos directos, obligaciones fiscales, siempre que así lo solicitara el interesado. Se puede acreditar con el pago de otros impuestos, pero lo que normalmente sucede es que los contribuyentes solicitan la devolución. Reintegro del crédito fiscal. En caso de que los créditos fiscales no pudieran deducirse íntegramente de los débitos fiscales durante el periodo tributario, el exportador que no tuviera deudas tributarias líquidas, firmes y exigibles compensables con dicho crédito fiscal podrá solicitar a la DGI el reintegro de dicho saldo remanente. La DGI deberá ordenar mediante resolución el reintegro en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 30 días. Desde la fecha en que se presentó la solicitud, va a emitir una resolución ordenando la devolución. Para emitir la respectiva resolución no será necesaria la fiscalización previa. Es decir, que usted hace la solicitud y en 30 días la DGI emite una resolución ordenando la devolución, sin perjuicio de la facultad de fiscalización a posteriores que pueda realizar para determinar si usted ha solicitado remanentes indebidos, ¿no?
El contribuyente que solicitare reintegros indebidos se sujetará a las acciones penales correspondientes. El reintegro no constituye renta gravable. Sí, porque se genera de una actividad, de un impuesto. No está grabado con el impuesto sobre la renta. El plazo a que alude el inciso anterior se suspende con la notificación de la Administración Tributaria del inicio de una fiscalización que comprenda los periodos tributarios de los cuales se hubiera solicitado el reintegro del crédito fiscal. Usted solicitó el reintegro del remanente de crédito fiscal de febrero de este año y resulta que la notifican en marzo la notificación y no han pasado los 30 días. La notificación de una fiscalización donde le van a ver el impuesto IVA que comprende esos periodos de los que usted ha solicitado. Entonces, ahí se va a suspender hasta que termine la fiscalización y le notifiquen el informe. Bueno, siempre y cuando no le determinen impuestos por pagar, porque le pueden devolver o no devolverla. Cuando la Administración Tributaria ejerza su facultad de verificación de solicitud de reintegro de acuerdo a lo establecido en el artículo 215 del Código Tributario y el contribuyente no proporcione la información requerida por la Administración Tributaria dentro del plazo que la misma le hubiera conferido para tal efecto, deberá declararse sin lugar la solicitud. El contribuyente podrá presentar nuevamente la solicitud de reintegro una vez tenga disponible la información para continuar con el trámite del procedimiento. Entonces vemos que usted se exporta mercancías o presta servicios, exporta servicios y hace la solicitud de reintegro. La DGI debe emitir una resolución ordenando el reintegro dentro del plazo de 30 días. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización. Y si inicia una fiscalización, entonces se suspende el plazo de los 30 días. Pero si no hay fiscalización y la DGI requiere información adicional que sustente su petición y usted no le entrega, entonces le van a declarar improcedente la solicitud. Y eso está en el artículo 200 del Código Tributario. Vamos a buscarlo acá. La Administración Tributaria deberá ordenar mediante resolución dentro de los 60 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud correspondiente y previa a las compensaciones que resulten aplicables, la devolución o compensación según sea el caso, salvo que se den las situaciones que establece el siguiente artículo. Para proceder a la devolución se requiere informe previo de la Dirección General de Tesorería de que las sumas cuya devolución se trata han ingresado al Fondo General de la Nación. Bueno, esto estamos hablando de una devolución de impuestos. Aquí estamos hablando de un remanente de crédito fiscal, ¿no? En el 216 se establece que la denegatoria de la solicitud de devolución o compensación deberán efectuarse mediante resolución sin más trámite, cuando la suma solicitada ya hubiera sido objeto de devolución, compensación, aplicación o imputación anterior, o se determine que las retenciones o pagos en exceso que declara el solicitante son inexistentes, bien sea porque la retención no fue practicada, o porque el agente retenedor no existe, o porque las sumas no fueron ingresadas al Fondo General de la Nación. Bueno, acá no deja de ser contradictoria la disposición, porque por una parte está estableciendo que en un plazo no mayor de 30 días va a emitir la resolución, pero por otra parte le está diciendo, mire, si le requiero información y usted no me la entrega, no le voy a devolver. Si le notifico un auto de designación donde voy a iniciar la fiscalización, tampoco le voy a devolver. Entonces, bueno, si tiene suerte, sin perjuicio de que dice que no requiere una fiscalización previa. El procedimiento para la verificación del reintegro y su cálculo se efectuará de acuerdo a lo siguiente. El contribuyente peticionario, en los casos que la Administración Tributaria lo requiere, estará obligado a comprobar en forma fehaciente las operaciones de exportación realizadas y los créditos fiscales aportando la documentación legal.
Asimismo, los contribuyentes estarán obligados al momento de presentar la solicitud respectiva a proporcionar el detalle de todas las operaciones de compras y créditos fiscales y de ventas y débitos fiscales y exportaciones efectuadas en el periodo a que corresponde la solicitud, en medios magnéticos o impresos. Los montos de dicho detalle deberán estar conformes a los registros y a la documentación de soporte correspondiente. Haber presentado previo a la solicitud respectiva la declaración del impuesto IVA correspondiente al periodo tributario que está solicitando el reintegro. En aquellos casos que el contribuyente hubiera presentado declaraciones con cero valores de cualquier tributo, pero que como producto de las verificaciones que efectúe la DGI se determine la realización de hechos generadores, el reintegro solicitado no tendrá lugar hasta que dichas declaraciones no hayan sido modificadas. El exportador que efectuare también transferencias de bienes muebles corporales o prestaciones de servicios internos solo tendrá derecho a reintegro sobre la parte proporcional del remanente de crédito fiscal del periodo tributario vinculado a la exportación, para lo cual aplicará el porcentaje que resulte dividir el valor de las exportaciones entre las ventas totales grabadas del periodo tributario correspondiente, el cual no podrá exceder del 13% del valor de exportación que conste en los documentos aduaneros respectivos realizada en el periodo que corresponde. Entonces, si el contribuyente realiza actividades de exportación y ventas internas, entonces solo tendrá derecho a la devolución del porcentaje que corresponda a las exportaciones. Entonces va a tener que sumar las ventas totales, las exportaciones entre las ventas totales, ahí le va a dar un factor. Y ese remanente es el que va a tener derecho y no debe exceder del 13% del valor de las exportaciones. El exportador que solo efectúa exportaciones podrá solicitar como reitero el total de créditos fiscales del periodo tributario sin que estos excedan del 13% del valor de exportación que consta en los documentos aduaneros respectivos. Los valores de crédito fiscal que no fueren reintegrados en un periodo tributario por exceder del límite del 13% del valor de la exportación que consta en los documentos aduaneros respectivos podrán acumularse a los créditos fiscales de los siguientes periodos tributarios y ser sujetos al procedimiento de cálculo o reintegro establecido en los literales C y D de este artículo. Es decir, que se le va a devolver cuando presente la solicitud mediante resolución en el plazo de 30 días y que si se dedica a otras actividades, a ventas internas, ventas locales y exportaciones, solo va a tener derecho a la devolución del remanente de crédito fiscal que sea proporcional a las exportaciones realizadas. Y el monto de la exportación no puede ser superior, el monto del remanente no puede ser superior al 13% de la exportación. El reglamento establecerá los requisitos, documentación, plazos, formas y procedimientos para efectuar el reintegro a que se refiere el inciso primero de este artículo. Ahí pueden ver el 29 y 30, artículo 29 y 30 del reglamento, que básicamente se realiza con base a la ley, porque ha tenido tantas reformas esos artículos que han quedado debilitados. Pero aquí veo que hay alguien que está... sí, no veo nada. Quiero ver aquí en el chat quizás. Bueno, aquí. No, aquí. Vamos a ver. Ustedes, las preguntas que me hacen, ¿verdad? O sea, si me dice Ramírez Gregorio Carmen Beatriz, soy estudiante, quiero preguntarle si los ejercicios en la compra y venta hay que aplicarle el IVA o ya está incluido. Si es un ejercicio, no está incluido el IVA, tiene que aplicarse, tiene que calcular el IVA. Vaya, entonces voy a continuar. Capacidad tributaria, representación. El artículo 20 habla de los contribuyentes
Y habla también de los, los contribuyentes, de los sujetos pasivos en general, ¿no? Que se dividen en contribuyentes y responsables. El contribuyente es el sujeto respecto del cual se realiza el hecho generador previsto en la ley. Y el, ¿cómo se llama? El responsable es aquel sujeto que no es el contribuyente, pero que por disposición legal de ley debe realizar ciertas actuaciones que la ley le exige. Por ejemplo, estamos hablando de los representantes legales, estamos hablando de los contadores, auditores, etc. Entonces, las obligaciones formales son ciertas obligaciones de hacer que establece la ley que deben de cumplir los responsables, ¿no? Serán sujetos pasivos o deudores del impuesto, sea en calidad de contribuyente o de responsable, las personas naturales o jurídicas. Las sucesiones, ya les he hablado, la sucesión es una figura jurídica que nace cuando fallece el causante. O sea, cuando una persona fallece, desde ese momento se abre la sucesión y se cierra cuando hay aceptación de herencia, cuando los herederos aceptan la herencia. Entonces, mientras no se ha aceptado herencia, es la sucesión la que responde y deben de nombrar un representante de la sucesión. Las sociedades nulas, irregulares o de hecho. Estas son reguladas en el Código de Comercio. Las nulas son aquellas que se dedican a actividades ilícitas, ¿no? Pero aquí le da legalidad a la ley. Las irregulares son aquellas que no cumplen algún requisito establecido en el Código de Comercio y por eso no se pueden inscribir. Y las de hecho son aquellas que no existe ningún vínculo contractual entre las personas, pero suman sus esfuerzos, sus capitales, ¿verdad? Y ponen un negocio. Los fideicomisos, también ya les he hablado que es una figura jurídica por medio de la cual una persona destina un patrimonio para un fin específico y entonces busca a un banco que es el fiduciario. El fideicomisario es la persona que destina el patrimonio, el fideicomitente es el beneficiario. Por ejemplo, puede suceder que se destine el patrimonio, les he dicho en varias ocasiones, para constituir un fideicomiso para la educación de los hijos, ¿verdad? Y entonces busca un banco, el banco administra ese fideicomiso y garantiza que se cumpla el fin del fideicomiso. Las asociaciones cooperativas, la unión de personas, asocios, consorcios, cualquier que fuera su denominación, la UDP, ¿verdad? Igual calidad tendrán las instituciones, organismos y empresas de propiedad del gobierno central y de instituciones públicas descentralizadas o autónomas cuando realicen los hechos previstos en esta ley, no obstante que las leyes por las cuales se rigen las hayan eximido de toda clase de contribuciones o impuestos, salvo cuando realicen actividades bursátiles. Bueno, las instituciones del Estado que realizan actividades bursátiles, no, por esa actividad no están obligadas a inscribirse en el impuesto, pero la mayor parte de instituciones están inscritas, ¿no? Las empresas públicas, ¿no? Porque prestan servicios o venden bienes. Asume la calidad de sujeto pasivo quien actúa a su propio nombre, sea por cuenta propia o por cuenta de un tercero. Cuando se actúa a nombre de un tercero, asumirá la calidad de sujeto pasivo el tercero representado o mandante. Por los sujetos que carecen de personalidad jurídica actuarán sus integrantes. Estos son las sociedades de hecho, administradores o representantes sin perjuicio de lo dispuesto en la ley. Transferencia y retiro de bienes. Son contribuyentes, el artículo 22, son contribuyentes del impuesto quienes en carácter de productores, comerciantes, mayoristas o al por menor o en cualesquiera otras calidades realizan dentro de su giro de actividad o en forma habitual por sí mismos o a través de mandatarios a su nombre, ventas u otras operaciones que signifiquen la transferencia onerosa del dominio de los respectivos bienes muebles corporales, nuevos o usados, de conformidad a lo establecido en los capítulos 1 y 2
del título 1 de esta ley, donde están los hechos generadores, artículo 4, 8, 12, 16. Asimismo, serán contribuyentes quienes transfieran materias primas o insumos que no fueron utilizados en el proceso productivo. No son contribuyentes del impuesto quienes realizan transferencias ocasionales de bienes muebles corporales adquiridos sin ánimo de revender. Entonces, es contribuyente el que realiza actividades comerciales o de prestación de servicios. En términos del Código de Comercio, quienes realizan actos de comercio. Esos son contribuyentes. Pero quien ocasionalmente realiza un evento, yo por ejemplo vendo mi vehículo, no soy contribuyente. Aquí la ley establece el requisito de la habitualidad. La habitualidad. En el caso de las importaciones e internaciones, el artículo 23 dice, son contribuyentes del impuesto quienes en forma habitual o no realizan importaciones o internaciones definitivas de bienes muebles corporales o servicios, según lo establecido en el capítulo 3 del título 2 de esta ley. Aquí la ley es muy dura, pues, porque cualquier persona en algún momento de su vida puede hacer una importación y no es habitual. No es habitual. Por ejemplo, usted compra una computadora y le sale más barato desde el exterior, hace una importación, ¿verdad? Lo hace por medio de un courier y paga el IVA respectivo, y eso no lo hace, ahí no existe habitualidad. En la práctica esta disposición, pues no, en el caso de personas que realizan importaciones que no es en forma habitual y sin ánimo de lucro para vender los bienes que importan por una computadora para uso personal, entonces no está obligada a inscribirse en IVA. Y claro, cuando hablamos de importación fuera del territorio nacional, cuando los bienes o servicios provienen fuera del territorio nacional. Internación, cuando los bienes y servicios provienen del área de Centroamérica, prestaciones y autoconsumo de servicios. Son contribuyentes del impuesto los sujetos que en forma habitual y oneroso prestan los respectivos servicios de conformidad a los dispuestos en el capítulo 4 del título. Bueno, ahí es donde se regulan los hechos generadores. Entonces, corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos establecer los criterios de habitualidad, ¿no? Así lo dice el artículo 25. Se faculta a la DGI calificar el factor de habitualidad del contribuyente, considerando la naturaleza, cantidad y frecuencia con que realiza las respectivas operaciones. Y en su caso, si el ánimo al adquirir los bienes muebles corporales fue destinarlos a su uso, consumo o para la reventa. Se presume de derecho que existe habitualidad en la realización de los hechos que constituyen el objeto social o el giro o actividad principal del contribuyente. Igual presunción de derecho existirá respecto de los comerciantes que realicen actos de comercio contemplados en el Código de Comercio. La calificación de habitualidad por la DGI admitirá prueba en contrario por parte del contribuyente si éste recurriera en contra de la determinación del impuesto, pero no la admiten las referidas presunciones de derecho. Vaya, como les digo, cuando en el artículo 23 establece una presunción de que quien realice en forma habitual o no importaciones o internaciones debe inscribirse. Es contribuyente del impuesto. Entonces, pero se dan casos de personas que importan un bien fuera del territorio nacional o incluso que les prestan un servicio, pero no es habitual, ¿verdad? Y es para consumo propio. Responsabilidad de casa matriz y sucursales. Cuando el contribuyente realice sus actividades a través de una casa matriz local con sucursales o agencias, la capacidad de responsabilidad como contribuyente estará radicada en la casa matriz. Normalmente se concentra en la casa matriz la administración principal del negocio y ahí llevan la contabilidad central, ahí consolidan todas las operaciones, ¿no? Y ahí presentan las declaraciones de impuestos. Asociación de sujetos pasivos. Artículo 27. En el caso de agrupamiento de sujetos pasivos señalados en el artículo 20 de esta ley,
organizados para un negocio o operación específica o particular, por ejemplo, las uniones de personas, ¿verdad? Las UDP, o la sociedad. De hecho, cuando no tienen una personalidad jurídica propia, el responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas y formales es el representante o administrador, y a falta de estos actuarán los asociados, partícipes o sus integrantes, quienes responden solidariamente de las deudas tributarias del agrupamiento. También aquí podemos incluir a los grupos musicales, las agrupaciones musicales. Exclusión de sujetos pasivos como contribuyentes por volumen de ventas y total de activos. Bueno, esto ha quedado, en la realidad ha quedado, ha sido superado por la realidad, ¿verdad? Estos montos, porque se establece que aquellas personas que tengan ventas iguales o superiores a 50,000 colones en el año, o que tengan activos de 20,000 colones, están obligados a inscribirse en el registro del contribuyente de IVA. Ustedes saben que esos valores, pues, hoy son bien irrisibles, ¿no? Y resulta que cualquiera de las dos situaciones que ocurra primero en el periodo tributario respectivo o en el ejercicio tributario, en el año. Entonces, bueno, estos valores son bien bajos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto es 50,000 colones? ¿Cuánto sería en términos de dólares? $5,714.29. Esa debe realizar ventas iguales o superiores a esa cantidad para inscribirse en el registro del impuesto IVA, y debe tener 20,000 de activo. Hablando que son 2,285.71. Una computadora puede valer eso. Exclusión como contribuyentes del impuesto. Estarán excluidos de calidad de contribuyentes quienes hayan efectuado transferencias de bienes muebles corporales o prestaciones de servicios grabadas y exentas en los 12 meses anteriores por un monto menor a 50,000 colones. Y cuando el total de su activo sea inferior a 20,000 colones. Si en el transcurso de cualquier año las transferencias de bienes o prestaciones de servicio o el total del activo de estos sujetos superan los montos señalados, asumirán la calidad de contribuyentes del impuesto a partir del mes subsiguiente a aquel en que ello ocurra, porque los periodos tributarios en IVA son mensuales. La DGI en este caso procederá a petición del interesado de oficio a inscribirlo como contribuyente. Lo dispuesto en este artículo no tiene aplicación respecto a las sociedades e importadores, ni tampoco cuando un contribuyente tenga más de un local que en conjunto excedan los límites señalados en el inciso primero. Entonces, las sociedades y los importadores habituales están obligados a inscribirse en el registro de impuesto IVA. Igual las personas que tienen varios locales comerciales. Iniciación de actividades, artículo 29. Quienes inicien actividades están excluidos de la calidad de contribuyentes del impuesto siempre que su activo total inicial sea inferior a 20,000 colones. Esta exclusión no será aplicable en los casos de importaciones e internaciones. Si es inferior su activo a 20,000 colones, 2,000 y algo, pero en el primer mes hace una venta de $6,000, entonces se debe de inscribir. Opción por la calidad de contribuyente, artículo 30. Los sujetos comprendidos en las disposiciones precedentes podrán optar por asumir la calidad de contribuyentes del impuesto previo cumplimiento de los requisitos que establezca la DGI. El ingreso voluntario como contribuyente del impuesto operará a partir del 1 de enero del año calendario siguiente. La DGI podrá autorizar el ingreso en cualquier tiempo. Bueno, acá sucede que hay personas que realizan operaciones con empresas establecidas, con sociedades, ¿no? Y pues les exigen
créditos fiscales, ¿verdad? Y como no tienen, porque no cumplen los requisitos establecidos en la ley, entonces le da, bueno, entonces inscríbase en IVA. Y como le interesa el negocio al pequeño comerciante, se inscribe en IVA sin cumplir los requisitos, aunque es bien difícil no cumplir esos dos requisitos. Y entonces puede optar por la calidad de contribuyente. Inexistencia de crédito fiscal. Artículo 31. Respecto de quienes se encuentran excluidos como contribuyentes del impuesto, las cantidades que se le recarguen a título del impuesto en los comprobantes de crédito fiscal por adquisición de bienes muebles corporales o prestación de servicios y el impuesto que paguen en las importaciones e internaciones de bienes y servicios no constituirá para ellos crédito fiscal deducible en los términos dispuestos en el artículo 65 de esta ley. Asimismo, en las transferencias de bienes o en las prestaciones de servicios que ellos realicen a terceros no trasladarán por concepto del impuesto ningún crédito fiscal deducible. Obviamente, si no está inscrito en IVA, no puede emitir créditos fiscales o no puede cobrar el IVA a nadie, ¿no? Ni puede exigir que se le emita un crédito fiscal, como sucede mucho. Yo a veces, bueno, porque como cuando uno ha trabajado en la Dirección General de Impuestos Internos, yo trabajé como auditor y como supervisor, entonces ya le queda ese, le enseñan a uno a ser profisco. Y entonces, a veces uno ve cuando está comprando en el supermercado, que hay gente que está comprando y piden créditos fiscales y es evidente que son compras personales, ¿verdad? Para uso, compras de vida, para consumo propio. Entonces, ahí los empleados de los supermercados no tienen por qué emitir ningún crédito fiscal, ¿verdad? Y ni siquiera andan la tarjeta original, sino que andan una copia de la tarjeta del IVA. Entonces, esos créditos fiscales no son deducibles de IVA porque no están relacionados con la actividad que genera ingresos, con las ventas. No inclusión de recargo por impuesto, artículo 32. En las facturas o documentos equivalentes que emitan los incluidos como contribuyentes del impuesto, deberán consignar el precio de la operación sin ningún recargo a título del presente impuesto. En el caso de la factura que le emiten a uno como consumidor final, ¿verdad? O en el tiquete de la máquina registradora que sustituye a la factura. Entonces, usted puede observar que ahí no le detallan el impuesto IVA porque va incluido en la operación. Y para saber cuánto le han cobrado, usted tiene que dividir el monto de esa operación entre 1.13 y ahí le da la base imponible. La diferencia es el impuesto IVA, el 13%. Vamos a ver acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos platicado de la clase o sobre el trabajo, porque veo que ya me están preguntando ahí. Una estudiante me pregunta si incluye en la compra y venta que hay que aplicarle el IVA o ya está incluido y es un ejercicio. Obviamente que tiene que aplicarle el IVA. No sé si consulten sobre ese trabajo porque deben ¿cómo se llama? De realizarlo. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Lick. Vaya, es que apaga. Sí, Lick, se le escucha. Es que el micrófono lo trajimos sin querer. Vaya, entonces les decía que consulten si tienen consultas sobre el trabajo. Sería bueno que en este momento me hagan las consultas respectivas porque
es necesario que lo efectúen en debida forma. Y les comentaba que aquí hay una compañera de ustedes que pregunta si hay que calcularle el impuesto IVA o ya está incluido. ¿Va? Obviamente que no está incluido. No sé si tienen consultas sobre el trabajo o si tienen consultas sobre esta clase, sobre lo que hemos platicado. ¿O no han visto todavía el trabajo? Están por ahí. Clic. Ajá. Clic. Sí. Hacer la renta, el IVA y pago a cuenta lo haríamos. Ahí, bueno, no, tienen que hacer ahí en el trabajo al final yo les pido lo que ustedes deben de calcular. ¿Verdad? Calcule, le digo. A, B, C, D, E, F, G. Entonces, eso es lo que deben de calcular. Es decir, no, vamos a ver aquí. Quiero ver si lo tengo por acá. O voy a entrar al aula virtual. Permítanme, vamos a ver. A ver. Aula virtual. Vamos a entrar al aula virtual. Y ahí está ¿cómo se llama? El trabajo. Vamos a ver por acá. Aquí están los ejercicios que les he dejado. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Por cierto, el próximo lunes voy a hacer el diferido. Parece que hay una persona que ha solicitado diferido. El lunes que se prepare porque el lunes lo vamos a hacer. Quiero ver trabajo. ¿Lo ven, verdad? ¿Están viendo la pantalla? Sí se ve. Sí. Vaya. Sí. Vaya, miren, dice, identifique y determine. 1. Los sujetos obligados al impuesto. Aquí ustedes tienen que leer el ejercicio. El señor será piojoso. Él es un sujeto, él es un contribuyente. Usted tiene que enumerarlo. Los sujetos excluidos. Tiene que leer el ejercicio para identificar quiénes son los sujetos excluidos. Los sujetos domiciliados y los no domiciliados. Pero a la par de cada, por ejemplo, usted me dice, ¿cuáles son los sujetos obligados? Ah, es este. Y me pone, ¿con base a qué? El artículo tal, artículo donde está los sujetos. Aquí tiene que poner las disposiciones legales del Código Tributario y de la Ley de Renta para el primer ejercicio. Los sujetos excluidos, si es que existe algún, de la lectura del ejercicio, si existe algún sujeto excluido. Luego, tiene que ponerme los hechos generadores. Tiene que identificar aquí cuáles son los hechos generadores. Y yo les pregunto, ¿el aguinaldo es hecho generador del impuesto sobre la renta, sí o no? No. No. Habría que ver, habría que ver. Acuérdense que es hasta 2 salarios mínimos. Son 365 más 365, ¿cuánto da? 720, algo así, ¿verdad? La diferencia sí está grabada. Pues tienen que tener esos cuidados, ¿verdad? Hechos generadores. Por ejemplo, el hecho generador en renta es la obtención
de rentas por el sujeto pasivo. Y bueno, tienen que identificarlo. Luego, la renta obtenida. Aquí tiene que sumar todos los ingresos que obtuvo, porque la renta obtenida se genera durante todo el ejercicio fiscal, ¿va? Y para efectos de determinar el impuesto sobre la renta es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, tiene que sumar todas las rentas que obtuvo el sujeto, todos los ingresos que obtuvo. Los va a detallar y va a poner la base legal, ¿verdad? Según el tipo de renta. Luego, a la par, ¿verdad? La renta exenta, si existe aquí renta exenta, el artículo 4, usted tiene que ubicar el artículo y ver, leer el ejercicio y comienza a enumerar, ¿va? Ah, renta exenta, este es exenta, este exenta, este, con base artículo 4, literal tal, así. Luego dice la renta gravada. Tiene que identificar las operaciones. Por ejemplo, el caso del aguinaldo. Aquí dice que son $5,000. Quiere decir que una parte es exenta y otra parte grabada, ¿va? Tiene que decir ahí por qué. Ah, con base al artículo tal, artículo 1, artículo 4, número tal. Luego tiene que identificar cuáles son los costos y gastos deducibles. Y los detalla. Ah, esto, y a la par le pone el artículo el 28, el 29, letra A y así, ¿verdad? Los costos y gastos no deducibles. Los detalla, el número 10 va. Pone costos y gastos no deducibles, los comienza a detallar y a la par va poniendo las disposiciones legales. Luego, la renta neta. ¿Cómo se calcula la renta neta? Vamos a ver. ¿Cómo se calcula? A ver. Sería el ingreso de vengado menos seguro y No, AFP. no, No. nada que ver para efectos del ejercicio. La renta, lea el artículo 1, el artículo 28 le da la fórmula. La renta obtenida yo lo deduzco los costos y gastos deducibles durante el ejercicio. Y eso me da la renta neta. Acuérdense que la renta neta es la base imponible. O sea, es la renta a la cual le voy a aplicar la tabla si es persona natural. O si es sociedad, le voy a aplicar el artículo 41. Vaya, vamos a seguir viendo acá. Es bueno que hagamos este ejercicio porque no quiero, para que tengan claridad, ¿verdad? Para la renta neta. Acuérdese, la renta neta, artículo 28, ahí le da la fórmula. Y acuérdese que el hecho generador en renta son las rentas obtenidas por el sujeto pasivo en el ejercicio. Y los costos y gastos deducibles se establecen del artículo 28 en adelante. Calcule el impuesto. ¿Cómo lo va a calcular? Este caso estamos hablando que es una persona natural, ¿verdad? Entonces le va a aplicar la tabla del artículo 37, ¿verdad? Pero va a dejar constancia del cálculo. Es decir, usted lo va a desarrollar en forma ordenada. 1, sujetos obligados al impuesto. Esto, a la par el artículo tal. 2, sujetos excluidos. 3, se calcula el impuesto. Y va a tomar, va a aplicar la tabla del 37. Para la renta neta o imponible, usted va a restar a la renta obtenida por el sujeto pasivo los costos y gastos deducibles. Elabore la declaración de impuestos sobre la renta en el formulario correspondiente, vale un punto. Todos estos datos, es como que está haciendo su declaración de renta, lo va a incluir en el formulario y lo va a presentar. O sea, me lo va a agregar en el trabajo. Señale en cada caso la base legal. El ejercicio deberá ser elaborado por los equipos de trabajo de conformidad al inicio del ciclo, fecha de entrega el 14 de mayo, es un sábado. Los voy a dejar que lo entreguen hasta las 8 de la noche. Los voy a, de las 8 a.m. a las 8 de la noche para que tengan, porque el lunes sería el parcial. Una Luego, pregunta, Lick. ajá. En el caso de la declaración de renta, como ahora todo se hace en línea, ¿verdad? No, pues sí. Va a necesitar el formulario hasta Sí, antes el de mandarlo. formulario.
Sí, hasta no, antes de pues sí, mandarlo. sí, pues sí. Ubiquémonos que es un ejercicio académico. Si aquí solo es para que ustedes vean, ¿verdad? Para que hagan un ejercicio, pues. Ese es el objetivo. Vaya, en el caso de igual, la misma mecánica, identifique los sujetos pasivos, vale un punto. Ahí va a identificar todos los sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Es el contribuyente, son los responsables, son los que, si le compró a una sociedad, esa sociedad es sujeto pasivo. Aquí tiene que identificarlo. Brillac es un sujeto pasivo. Pues. El señor Candelario Sepultura también es sujeto pasivo. Todo eso me lo va a detallar. Va a leer el ejercicio. La funeraria Chapín S.A., otro sujeto pasivo. Luego identifique los hechos generadores del impuesto. Si hay transferencia de bienes manuales corporales, si hay exportaciones, si hay prestación de servicios, si hay autoconsumo. ¿Cuál es el otro? Si hay exportaciones. Son 5 hechos generadores. Menciona los documentos que está obligado a emitir. Bueno, si le vendió a un consumidor final es una factura. Si hay una disminución de venta, un crédito fiscal. Si hay un aumento, un débito fiscal. Si le vendió a otro contribuyente es un crédito fiscal, ¿verdad? Y así me lo van detallando. Determina el crédito fiscal, el impuesto por las compras, ¿verdad? Aquí es un periodo tributario. Es como que esté viendo el libro de IVA, ¿verdad? Determine el débito fiscal, el impuesto que usted cobra por las ventas. Determine el remanente de crédito fiscal o el impuesto a pagar, si es que existe, ¿va? Si hay remanente y si no, el impuesto a pagar. Elabore la declaración de IVA, llena el formulario, ¿va? Registre las operaciones en los libros de compras, ventas a contribuyentes y ventas a consumidor final. Entonces lo va a agregar esos formatos y con las operaciones registradas. Calcule el impuesto de transferencia de bienes raíces. Ahí tiene que calcularlo y elaborar la declaración, ¿verdad? El formulario. Entonces creo que, pues, está claro, ¿va? No se pierden, ¿va? Eso es, solo eso quiero. No me vayan a hacer partidas y cosas así, no. Lo que estamos haciendo es aplicando la ley de renta y la ley de IVA. ¿Está entendido? ¿Han entendido qué es lo que quiero? Ahora, tienen que calcular el impuesto de IVA. Obviamente que esas operaciones no tienen IVA. Ustedes las tienen que calcular. Ahora bien, si es una venta a un consumidor final, ¿cómo vamos a calcular el IVA? Hay que ver eso también. Entonces, usted va a calcular el IVA cuando es venta a contribuyente. Pero si usted le vende a un consumidor final, ya va incluido el IVA en esa operación, entonces tiene que dividir entre 1.13. Todo eso lo tiene que... ¿Estamos claros? Una pregunta, Lee. Ajá. Quiere decir que según la clasificación que obtengamos, se va a hacer el cálculo respectivo individualmente por cada dato que nos vaya dando el ejercicio. Sí, así por cada número. 1, 2, 3, 4. Claro, al final tiene que calcular el impuesto y pasar esa información a la declaración, ¿verdad? Bueno, estamos. Quiere decir que si me resultaren 5 o 6, digamos, que aplican a renta, a esos 5 les voy a hacer la declaración. No sé si estoy en lo correcto. No. Una sola declaración va a ser la del contribuyente. La del contribuyente. Se va a agrupar ese contribuyente y a ese se le va. Es que yo lo que va, usted haga de caso que usted le está elaborando la declaración al contribuyente. Aquí son 2 contribuyentes, ¿va? Por ejemplo, aquí está el señor Serapio Joso, él es un contribuyente y él realizó todas estas operaciones. Y entonces usted le va a elaborar la declaración a él. Todos los contribuyentes realizan operaciones, ¿no? En el caso de renta, usted le va a presentar la declaración de él con todas estas operaciones que realizó. En el caso de es renta, renta. El otro señor es calendario de sepultura, es el periodo tributario de abril de 2022. Va a hacer la declaración de abril del 2022 de él.
Él realizó todas estas operaciones. Así es la cosa. ¿Estamos, no? Sí, ahora sí. Vaya, entonces si que ustedes no consultan, no, nadie pregunta nada, ¿no? A veces pienso que ni están, que solo dejan encendida la computadora y se van a hacer otras actividades porque nadie, son raros los que preguntan. Vaya, entonces, ya es hora de terminar la clase. Espero que hoy se haya claridad y cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema. Me pueden mandar mensajes como envió la compañera ahí y yo respondo. Lo importante es que realicen bien el trabajo. Estamos, perdón. Entonces, gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima clase el día lunes, ¿no? Pasen un feliz fin de semana. Ok.